La defensora pública María de la Paz Martínez. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes para vos, Raúl y Liz, toda la audiencia. Sí, doctora, estamos acá con Liz Acosta y queríamos saber qué impresión tiene la defensa sobre el fallo dictado por la Sala Penal de la Corte que ratificó al final la condena para Bruno Marabel. Y sí, él confirmó la condena y rechazó el recurso extraordinario de casación que habíamos planteado con mi colega Eduardo Velázquez. Y bueno, no es que esté, respeto por supuesto y acato la decisión de la máxima instancia. Sin embargo, no obstante, diciendo, ¿verdad? Con el sentido del fallo, ¿verdad? Para mí igual, o sea, no concuerdo jurídicamente con ello, pero es lo que la máxima instancia dispuso y bueno, por supuesto que hay que acatar. Ustedes, doctora, estaban hablando de varias irregularidades en el proceso. ¿Eso fue estudiado o no por la Corte? Sí, la materia recursiva del recurso de casación fue, en primer lugar, por varios puntos de los agravios de los incidentes rechazados, como los incidentes preliminares al inicio del juicio, que fueron rechazados y que también luego expuse en el recurso. Y también, aparte de ello, esos derivaron y tuvieron incidencia desde nuestro punto de vista en la sentencia recurrida, y ambos fueron rechazados, digamos, para el estudio o sea, se estudiaron a criterio del tribunal. En mayoría se estudiaron los agravios sobre los incidentes, pero fueron rechazados. Y luego en pleno, digamos, también el rechazo por los agravios de la sentencia misma, digamos, fuera de los incidentes, que también eran otros puntos recurridos per se, fuera de los incidentes. En este caso, doctora, vi que el ministro Ramírez Candia, él sí estudió los agravios con respecto a los incidentes, mientras que la doctora Carolina Llane y el doctor Luis María Benítez Riera, en este caso, estudiaron los agravios solamente contra el fallo dictado por el Correcto, tribunal. así mismo, así mismo. Pe- El doctor Ramírez Candia, de hecho, consideró en tres agravios o sea, en tres incidentes que sí correspondían ser estudiados, pero bueno, fue minoría. De todos modos, él dice que igual ese ingreso ilegal, ese ingreso sin orden de allanamiento a la casa donde estaban los cuerpos, no vulnera la Constitución, decía él, y la detención tampoco, ni la declaración ante la policía, por ejemplo. Correcto, así mismo. Sí, considera que entraría dentro de las excepciones que prevé el artículo 34 de la Constitución. Pero esas excepciones son si hay algún delito, no habla de la recolección de pruebas. Por lo menos me parece a mí, ¿verdad? No sé si qué piensa No, usted. pero sí, o sea, no habla de eso específicamente, sino que el hecho de interpreta el voto, dice claramente con respecto al pedido de socorro, o que esa situación que se daba en el caso particular de que los vecinos ya habían denunciado que ahí había personas que vivían ahí, que no se las veían los últimos días y que después también había algún olor que se emanaba del hogar. Entonces que eso entraría y se tendría que extender a la última parte del artículo 34 como excepción a la entrada a una vivienda particular sin orden judicial o ni tampoco en flagrante de ningún delito. Ah, ya. Sería ante un peligro inminente de la vida de alguien, doctora. Exactamente, sí, sí, así mismo.
Y con respecto a la declaración, porque el Código Procesal Penal prohíbe la declaración ante la policía y hubo una declaración según su recurso, doctora. Claro, claro que sí hubo. Y él sostiene que sí, o sea, que ese es un agravio, pero los demás menciona que eso no fue, digamos, tenido en cuenta en la sentencia, a pesar de que se da que eso no fue tenido en la sentencia ni tampoco en la investigación, que no, esa acta y esa declaración no fue tenida en cuenta, sino que se fue probado supuestamente, ¿verdad?, su conducta fue probada en juicio por todos los otros elementos de prueba. Eso es lo que dice el tribunal, ¿verdad? Y con respecto O ya... sea, la corte. Sí, La y corte. con respecto ya a los agravios en contra de la sentencia en sí, doctora, ahí usted creo que habla de falta de fundamentación o errónea aplicación de la ley, no recuerdo bien. Sí, también es eso con respecto a la sana crítica, a la libertad probatoria, a la forma o sea, también, bueno, ese era en realidad uno de los incidentes que fue rechazado la inclusión, pero ya concretamente con una sentencia, es respecto a las pruebas en el sentido de aplicar el criterio de la sana crítica y de una serie de efectos de cadena custodia de la prueba que no fue, y falta de atención, o sea, de valoración de pruebas que se hicieron, que fueron objeto del juicio y que no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, el propio tribunal ordenó una constitución en la casa, en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos, y se dio por la puerta al fondo de la casa, porque era una casa tipo de las de antes, ¿verdad? Que son largas, casi 30, 40 metros de largo, y al fondo estaba que ahí donde se encontraron 4 cuerpos. Ahí estaba por la pared, por la puerta que del lugar donde se fueron encontrados, había unos rastros de sangre que no fueron absolutamente tenidos en cuenta, y que eso no fueron explicados, y ese hallazgo, por la proyección de la sangre, etcétera, absolutamente eso no encajaba con la teoría del caso del Ministerio Público, que de dónde ocurrieron los hechos y cómo habría sido. Absolutamente, eso no encajaba, y eso no fue tenido en cuenta, por ejemplo, también. Y doctora, Bruno ya fue notificado de esto, él sabe. Yo misma todavía no fui notificada, así que no sé, no creo que le hayan todavía tampoco, porque es de antes de ayer la sentencia, o sea, Sí. la resolución del 21, o sea que no creo que ya haya sido notificado. Y en este caso, doctora, ¿qué viene después de esto? ¿Habría un pedido de revisión, algún tipo de acción ante tribunales internacionales, algo así, o todavía no vio eso? No, todavía no digo, o sea, revisión, no cabe el recurso de revisión, no, al menos en este momento no hay ningún motivo o ninguna de las Causales. causales como para pedir ese recurso que está previsto en el Código Procesal Penal. Y bueno, y por otra parte, bueno, después tendría que ver y analizar si cabría ante una instancia o sea, extranacional en realidad, porque ya la máxima instancia a nivel nacional y local ya se expidió. Sí. ¿Van a analizar entonces esa posibilidad, doctora? Sí. Sí, porque tenemos que el Pacto de San José con respecto a los derechos procesales es prácticamente una copia de lo que está en la Constitución y Así también mismo. el Código Procesal Penal. Entonces, si se violó uno de estos, también se violó el pacto. Así mismo.
Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable de su Bueno, parte. dale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Sí, hablábamos así